esta maravilla, ¿no? Un monumento pues dedicado a la observación del movimiento solar, ¿no? A la medición del tiempo, más de 2000 años, ubicado por supuesto en Ancash. Y bueno, ahora la pregunta es, ¿qué viene por delante? Vamos a conversar con Edward Málaga, congresista del Partido Morado, científico por supuesto, para que nos explique. Edward, gracias por estar con nosotros, porque ahora, hace poco en realidad, conversábamos con Ruth Shady de lo que está ocurriendo en Caral, ¿no? Invadido prácticamente, puesto en riesgo, nada menos que Ruth Shady amenazada con el personaje que es, y por supuesto es una advertencia para que esta maravilla ya reconocida por el mundo sea puesta en valor, sea protegida y podamos disfrutar realmente como se debe y sentirnos orgullosos, que motivos necesitamos. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Muy buenas noches, Enrique. Encantado de estar aquí y de verdad te agradezco mucho que toquemos un aspecto del trabajo del Congreso que no tiene que ver con los enfrentamientos, no tiene que ver con tumbarse reformas necesarias en estos momentos tan críticos para el país, sino más bien noticias positivas, noticias que nos dan aliento para pensar que a pesar de todo, dentro del Congreso tenemos iniciativas positivas que nos pueden ayudar a salir adelante. ¿Cuál es el planteamiento? ¿No se escucha? ¿Cuál es el planteamiento? Le preguntaba para trabajar en Chanquillo. ¿No se me escucha a mí? Sí, perfecto. Sí, ahora sí. Sí, perfecto. ¿Cuál es el planteamiento, la propuesta? Como bien has comentado, Chanquillo salió adelante gracias a la labor titánica del arqueólogo Iván Getzi, que 20 años estuvo trabajando para demostrar el valor de la ciencia detrás de Chanquillo, que quizás, si me das un segundo, es una regla en el cielo, es un observatorio que te permite definir en cada día del año la posición del Sol, la posición de la puesta del Sol. Entonces es un calendario que abarca todo el espectro del movimiento solar, a diferencia de otras construcciones antiguas que solamente te marcan el solsticio de verano, el día más largo donde la luz brilla de una manera especial. Entonces, este trabajo ha sido hecho con fondos privados exclusivamente. El Estado no se ha comprometido. Y la declaratoria de la UNESCO justamente obliga o no compromete al Estado a cumplir un cierto grado de inversión en el proyecto, lo cual hasta ahora no se ha dado. Y la labor, en este caso del Congreso, eso ha sido una labor de cooperación entre mi despacho, la Comisión de Cultura, la Comisión de Ciencia, el MEF, el Ministerio de Cultura, la mesa directiva, la vicepresidenta Lady Camones, que también es de Ancash, para dotar al proyecto Chanquillo de una unidad ejecutora, lo cual significa que va a poder recibir fondos. Esto ha sido aprobado ya en la ley de presupuesto en la semana anterior, y con esto Chanquillo ya adquiere la autonomía necesaria para poder recibir estos recursos y asignarlos, por ejemplo, a la asignación de personal, de materiales, para investigar, para preservar, para poner en valor y para eventualmente desarrollar un circuito turístico en una maravilla del mundo que todavía permanece cerrada o, digamos, no de acceso fácil a la población. De verdad que es maravillosas esas vistas aéreas y relacionándolo con lo que usted señala, el grado de detalle, ¿no?, que se trabajó en realidad de día a día. Estamos hablando de una proeza y además es un monumento que tiene más de 2000 años, ¿no? Estamos hablando de cerca de 2300 años, y el valor de otro término que has mencionado, que es la arqueoastronomía, es muy interesante. Es un maridaje perfecto entre ciencia y cultura. Esa es la razón por la cual yo me entusiasmé tanto. La arqueoastronomía se trata de tratar de entender, de descifrar a partir de lo que vemos hoy, de esa construcción maravillosa, qué debieron saber nuestros ancestros, ¿no?, para llegar a ese punto, porque como bien sabemos todos, no dejaron escritura. Entonces, ¿cuál era su percepción del universo para poder querer medirlo de esta manera? Sabían de la existencia de, por ejemplo, de estrellas, de satélites, de cometas, la Tierra era plana o redonda para ellos. Este es un campo de investigación apasionante, donde podríamos incluso, soñando en un futuro, llegar a tener el primer museo, imagínense esto, de la ciencia de los antiguos peruanos. Un homenaje al legado científico, una tarea que hemos dejado de lado hace 500 años. Ya no somos una sociedad basada en el conocimiento, nuestros ancestros sí lo eran, Enrique. Efectivamente, hace algunos días hablaba con este joven estudioso de los quipus, Manuel Medrano, que precisamente
mexicano, por cierto, yo pensé que era yacuchano por el apellido, o de ancestro mexicano estadounidense, muy joven, y que efectivamente casó su pasión por la arqueología con su pasión por las matemáticas, y vio en el quipu precisamente el artefacto perfecto, ¿no? Que fundía, estoy hablando, ¿no? Cuando usted me habla de la arqueología y la ciencia, todos realmente los desarrollos que alcanzaron nuestros ancestros nos deberían dar algún tipo de ejemplo para tomar lecciones, ¿no? De lo que vivimos hoy. Lamentablemente ahora... Sí, por favor. Sí, por favor, si nos ponemos a pensar, todo lo que nos han dejado nuestros ancestros tiene que ver con desarrollo, casi todo con desarrollo científico. Estamos hablando de genética, de hidráulica, de ingeniería, de física, de química, en fin, casi todas las disciplinas están ahí desarrolladas. Y creo que es importante que nuestra población aprecie no solamente pues la belleza, la estética de una ruina o de un monumento o de un sitio arqueológico imponente, sino también el conocimiento que está detrás de ello. Creo que eso nos ayuda a revalorizarnos como identidad, como patrimonio, porque además todos estos desarrollos se dieron independientemente del resto del mundo. Nosotros en América hemos estado aislados, a diferencia de lo que pasaba entre Asia, Europa y África, por ejemplo. Ojalá habláramos más de estos temas, ojalá nos enorgulleciéramos más de estos temas. Anoche precisamente hablábamos de la situación de la innovación, la ciencia y la tecnología en el programa, pero las matemáticas de las que estamos hablando últimamente en el Congreso son las de la vacancia, ¿no? La aritmética de la vacancia, y si se va a llegar a los 87 votos. Esta no era el sentido de esta conversación, pero de todas maneras le quiero pedir una opinión sobre lo que estamos viviendo en términos de gobernabilidad. El secretario general de su partido asistió hoy a conversar con el presidente Castillo, que su carga, por supuesto, tiene en este embrollo. ¿Cómo observa usted este nudo que ya no es de quipu? Es un nudo gordiano, efectivamente. Así es. Ahora, hay que ser muy claros, ¿no? El que tenga uno una posición a favor o en contra de la vacancia no debería tener nada que ver con la libertad y capacidad de criticar o evaluar una gestión. Estamos en un país libre y que aquellos quienes opinen que el presidente no es competente o debería irse, están en todo su derecho de hacerlo, y creo que hay justificación para estar descontento. Ahora, eso no tiene nada que ver con el hecho de que la causal de vacancia por incapacidad moral permanente no aplique a nada de lo que se está viendo en estos momentos, que nos indigna tanto, que nos preocupa tanto, todas las faltas que ya se han mencionado, que he mencionado en la entrevista anterior. Entonces, ahí hay un tema que resolver, porque necesitamos reformas constitucionales que nos preparen para estos escenarios. No hemos llegado preparados para estos escenarios. La vacancia se está utilizando como una herramienta no de control político, sino de destitución, de tratar de eliminar un resultado que no nos gusta. Nosotros desde el Partido Morado en agosto de este año presentamos una moción a la Comisión de Constitución para regular justamente ambas figuras, tanto la cuestión de confianza, eventual cierre del Congreso, como la vacancia, apelando al hecho de que la vacancia por incapacidad moral permanente debería ser definida como mental o física permanente, que es algo demostrable, un criterio objetivo, y que los otros temas que pueden ser asunto de cuestiones morales, éticas, corrupción, por ejemplo, sean definidos más bien en el artículo 117 de la Constitución, que nos ayuda justamente a precisar causales para un juicio político. Entonces, habría que diseñar, habría que reformar los mecanismos, pero lamentablemente este tipo de propuestas no fue priorizada, ¿no? Ya tendríamos la propuesta aprobada, ya tendríamos cómo hacer frente a esta situación en este momento, pero no. Se priorizó por otros motivos, una ley interpretativa para proteger al Congreso. En eso hay que hacer mea culpa. No culpo tampoco a la población que está descontenta con la imagen del Congreso porque se dedica a estas cosas. Bien, ojalá salgamos de este debate binario y efectivamente entremos a estos matices que son malas palabras, pues, ¿no? Cuando el debate está tan polarizado, tan simplificado y a veces tan brutalizado. Ojalá tengamos, ¿no? Precisamente las perspectivas como nuestros ancestros, ¿no? Para manejar las cosas con un poco más de cabeza fría y, por qué no, de ciencia. Gracias, Edward Málaga, por acompañarnos esta noche, congresista del Partido Morado. Vamos a regresar después de la pausa porque seguimos en esta ronda de diálogos que ha iniciado el presidente